Esto fue legislación informática, la clase anterior. Y mientras ustedes se van conectando, yo estoy subiendo el video de la clase anterior. Vamos 09 de julio del 2022. Y esta solamente fue una sola clase. Profe, disculpe una pregunta. Recuerdo que usted al inicio hacía mención sobre las bases de datos. Usted hacía mención a Postgre y a MySQL. ¿Eso también nos va a enseñar usted o no? MySQL ustedes decidieron, porque Postgres dijeron que no. Entonces, cuando ya terminemos esto de aquí, ya tenemos que entrar ya a la interfase gráfica y ahí ya comenzamos a hacer nuestros primeros pininos, y una vez que ya hagamos nuestros primeros pininos, entonces ahí ya vemos cómo nos conectamos a la base de datos, y que es relativamente fácil, y la parte fea va a ser el modelo vista controlador, ¿sí? Porque es un poco burocrático eso, ¿sí? O sea, hay que hacer como unos pasos de más para poder realizar el modelo. Entonces esa va a ser la parte, digamos, la parte más técnica o de más consideración, porque son conceptos, no es programación en sí, sino conceptos. Ya, ahí creo que ya regresó la mayoría. A ver, estoy compartiendo. Todavía tenemos que ver métodos, vamos a ver algo de array, y de ahí programación orientada a objetos, clases. Algunos de estos son un poco más rápidos, ¿no? Y más o menos cuando lleguemos por acá, ahí es que vamos a ver ya interfaces gráficas, y ahí ya tenemos que ver lo que tiene que ver la conexión a la base de datos. La conexión a la base de datos es relativamente rápida, ¿sí? Son unas cuantas líneas de código y ya nos conectamos. Ya, la parte un poco larga tal vez es esto de aquí, para que ustedes tengan la destreza de poder manipular códigos, porque no sé cómo, necesitan ustedes asimilar esta parte básica aquí para poder manejar otros conceptos, ¿sí? Y esto de aquí yo creo que esta semana ya terminamos y ahí avanzamos rápido, ¿no? La idea mía sería comenzar el segundo parcial, si es que no es antes, con interfase gráfica. O sea que todo este primer parcial es para afianzar conocimientos de estructuras repetitivas, de clases, métodos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Ya, entonces, ya, este de aquí ya hicimos, y lo que estábamos viendo era la simulación de los números de dados, pero, como aquí me va a pedir lectura desde el teclado, entonces eso no lo voy a poder yo hacer, por lo menos con este compilador. Entonces,
Se me abrió esto de aquí. Yo siento mi máquina pesada, pero aquí dice que todavía hay recursos. No sé si creerlo. Um, ya, este es el programita, ¿verdad? Este es el programita que simula el lanzamiento de los dados. Aquí tal vez lo que podemos rescatar es el uso de la función randómica, cuando ustedes quieren que que su programa haga algo, ¿verdad? Que no es algo que no es predecible, pueden utilizar el uso de números random para poder cambiar la lógica del programa de manera randómica, ¿no? Algo así como algo al azar, ¿no? Entonces aquí, ya les digo, no lo puedo utilizar porque no me va a leer. Lo que voy a hacer es abrir una sesión de DOS. Está el DOS, ahí me voy al raíz, ¿verdad? Y ahí me voy a donde tengo los programas, que es por acá. Ya, ahí parece que me cambié y el programa se llamaba lanzar dados. Entonces llamo el interpretador Java. Vamos a poner en minúscula. Java. Y Java lanza dados, ¿no? Entonces, ahí lo ejecuto. Esperamos a que compile el adjunte de librerías, que genere el bytecoding. Y ahí me está pidiendo que ingrese el número de lanzamiento. Voy a ponerle 6, ¿ya? A ponerle 6 lanzamientos. Como ustedes se dieron cuenta, no tengo ningún arreglo ni nada. Entonces estos son números al azar. Entonces vemos que en los lanzamientos tenemos 1, 6, 5 y 4, 6 y 2, 6 y 1, 6 y 4, 2 y 5. Se podría decir que el 6 es un número predominante, ¿no? Pero tal vez no parecería tan al azar que salga 3 veces seguida 6, pero así funciona la función randómica, ¿no? Entonces, hemos generado un número aleatorio, ¿verdad? El sistema ha permitido generar números aleatorios. Entonces, si ustedes quieren números aleatorios, pueden utilizar esa función, ¿no? En este caso, simulamiento de dados, ¿no? Y con la fórmula que se dio por aquí, ¿verdad? Donde nosotros con el más 1 le quitamos el 0, ¿verdad? Y con el 6 generamos un número randómico de 0 a 6. Entonces, de esta manera, vamos a generar números aleatorios, en este caso de tipo entero. Ya, entonces ya hicimos este programa de aquí. Ya, aquí vamos a ver instrucciones de salto o ramificación. Entonces, vamos a ver el uso de la instrucción break, que ya nosotros lo vimos anteriormente con el switch. La instrucción continua, ¿verdad? Y la instrucción return. Creo que ya usamos return en alguna parte, ¿no? Entonces, eso es para romper estructuras de control, el break es para romperlas y salir, el continuo es para regresar a la cabecera y el return es para retornar donde fue llamado, ¿no? Eso se utiliza más en funciones. Ya, etiquetas de sentencia, dice, cada sentencia del programa puede tener una etiqueta opcional que es un identificador simple, ¿no? La sintaxis de esta de aquí sería la etiqueta con 2 puntos, ¿verdad? La etiqueta con 2 puntos y la sentencia, ¿no? Entonces esto lo vimos en el uso de switch, que utilizábamos etiqueta.
¿no? Por ejemplo, dice aquí, tenemos un while, ¿verdad? Pero este while le ponemos como etiqueta ciclo. En este caso ciclo 1 y 2 puntos, entonces esto es una etiqueta, ¿verdad? Por acá tenemos ciclo 2, 2 puntos, esto también es una etiqueta, ¿no? Entonces las etiquetas es como para identificar partes del código, ¿verdad? Y no me afectan directamente al código, sino que es simplemente para ponerle un nombre, ¿no? Entonces, para eso me servirían las etiquetas, ¿no? Veamos, instrucción break. Dice, tenemos dos versiones, break sin etiquetar y break etiquetado, ¿no? El break sin etiquetar dice que está dentro de un case de switch, que ya lo vimos, ¿verdad? Termina la instrucción switch y transfiere el control del flujo a la siguiente instrucción que está después del switch. Es decir, donde yo le señalaba con la flechita que era el switch tiene un paréntesis de apertura, ¿verdad? Y, perdón, una llave de apertura y una llave de cierre. Entonces, cuando utilizamos el break dentro del switch, se va a la llave de cierre, ¿no? Inmediatamente a la línea después de la llave de cierre del switch. Y también se puede utilizar para terminar un ciclo for o un ciclo while o un while do, ¿no? Entonces, cuando tengo una estructura de control repetitiva, el break me puede servir para romper con esa estructura de control. No es recomendado terminar así una estructura de control, ¿verdad? Pero a veces la necesidad o para salir a algo rápido se puede utilizar, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos un método main, ¿verdad? Dentro del método main hacemos una declaración de variable y no necesariamente la declaración de la variable la podemos hacer dentro del for, ¿verdad? Sino que en este caso está fuera del for, ya es cuestión de gustos, ¿no? En este caso hubiera sido más conveniente meterla adentro para ahorrar una línea de código. Entonces declaramos he y luego decimos que for va a ser igual desde i igual 1, o sea que va a comenzar con i valiendo 1, y va a seguir mientras i sea menor a 100. ¿Sí? Esto quiere decir que va a ir desde 0 hasta 99. ¿Sí? Porque si fuera igual a 100 sería de 0 a 100, pero como es menor a 100 va a ir de 0 a 99, ¿no? Y por acá no nos olvidamos de incrementar i, es decir que i se va a incrementar en 1. Dentro del cuerpo de la estructura repetitiva for, dentro del cuerpo de la estructura repetitiva for, que comienza aquí y termina acá, tenemos una instrucción if. Y lo que dice es que si i dividido para 17 es igual a 0, pero entendamos bien el operador, ¿verdad? Esta no es la división entera, sino que es el módulo de la división entera, ¿no? Sí, yo ahí también a veces me confundo. Entonces, si módulo de 17 es igual a 0, significa que la división entera de i para 17, si no tiene residuo, es exacto. Entonces, lo que está diciendo aquí es que i dividido para 17 es una división exacta si es igual a 0. Por lo tanto, si esto de aquí es igual a 0, significa que el valor de i es múltiplo de 17, porque es una división exacta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace si esto es verdad? Lo que hace si esto es verdad es que tiene una instrucción break. ¿Y qué hace break? Break rompe el ciclo repetitivo y se sale del bucle. Es decir, desde aquí, de esta instrucción, se va directamente acá, a la línea después del cierre del bucle, ¿no? Rompo con la estructura de repetitiva. Entonces, esto no es lo recomendable, ¿verdad? No debería ser así. Pero si por ejemplo estoy buscando cuál es el primer múltiplo de 17, ¿verdad? No sirve de nada que continúe los ciclos si ya encontré cuál es el primer múltiplo. Entonces allí, por eficiencia, sí valdría romper el ciclo, ¿no? Pero generalmente no se debería romper. Mejor sería, en vez de utilizar esto, mejor sería utilizar un while, ¿verdad? O un do while, y de esa manera la salida es más lenta. Entonces, esto a nivel de programación es feo, ¿verdad? Va contra las normas del buen programador, pero si ustedes están en una emergencia, lo pueden poner por emergencia y después lo arreglan, ¿no? Aunque ese después nunca llega. Cuando usted tiene algo en programación y le funciona, nunca más lo vuelve a tocar.
Entonces traten de no utilizarlo. Ya, eso es lo que hace esta partecita del código. Dice, instrucción BRIC etiquetada, ¿verdad? Dice, el control del flujo se transfiere a la instrucción que sigue a la sentencia etiquetada, ¿no? Entonces aquí tenemos BRIC, etiqueta de la sentencia. Esto funcionaría como un goto en BASIC, y el cual era muy criticado en esa época. Ya, dice, instrucción continua. De forma similar a BRIC, hay dos versiones, sin etiquetar y etiquetar. Continuo sin etiquetar salta al final del bloque del ciclo más interior y evalúa la expresión booleana. Déjenme admitir aquí a Rodríguez, Damián. Yo creo que sí le había puesto asistencia. Sí, sí le había puesto. Ya, entonces estamos viendo la instrucción continua, ¿no? Tenemos la versión etiquetada y sin etiquetar. El continuo sin etiquetar dice que salta al final del bloque del ciclo más interior y evalúa la expresión booleana que controla el ciclo, saltando básicamente el resto de la interacción del ciclo, ¿no? O sea, lo que yo les digo es que se va directamente a la cabecera a evaluar. El continuo etiquetado salta el ciclo en el curso hasta la sentencia marcada por la etiqueta, ¿no? Se parecería bastante al BRIC. Veamos, tenemos continuo, ¿verdad? Directamente sin etiquetar. Entonces, aquí tenemos más o menos parecido al ejemplo anterior, ¿verdad? Tenemos un for que va desde 0 hasta 99, incrementándose en 1. Tenemos una evaluación de una expresión donde dice que si i dividido, bueno, i módulo de 2 es igual a 0, esto significaría que el número es divisible para 2 de manera exacta, por lo tanto el número es par, ¿verdad? Entonces cuando i resulta ser par, ¿verdad? Lo que hace es que manda un continuo, ¿verdad? Y el continuo lo lanza a evaluar la siguiente interacción. Es decir, no termina, no sale del bucle, pero tampoco continúa con el resto del cuerpo del bucle. ¿Sí? Es decir, que este programa de aquí prácticamente imprimiría únicamente los impares, ¿verdad? Porque con los pares saltaría el for y lo que haría el for es que incrementaría i en 1 y evaluaría la siguiente interacción. Entonces, este pedacito de bloque solamente imprimiría los números impares. Dice ejemplo de break y continue. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Tenemos que dice ejemplo de break y continue. Veamos a la parte básica. Tenemos que nos imprime ejemplo de break, ¿verdad? Inicializa i con 0 y tenemos un while que mientras i sea menor o igual a 20, se va a ejecutar lo siguiente, ¿no? Mientras i sea menor o igual a 20, el valor de i se va a incrementar, ¿verdad? I venía con 0, entonces para esta primera interacción i valdría 1. Aquí valdría 1 porque se incrementa. Luego mira si i o el valor de i es múltiplo de 5, porque únicamente los valores de i que sean múltiplos de 5 darían como residuo 0. Entonces, si es múltiplo de 5, hace un break, ¿verdad? Si hace un break, quiere decir que llegaría hasta el número 4. Y con este break, saldría acá. Cuando i sea múltiplo de 5, saldría a este lugar de aquí. Luego, por acá dice ejemplo de continuo, ¿verdad? Asimismo, i recibe 0, tenemos un bucle repetitivo mientras i sea menor o igual a 20, ¿verdad? Luego ahí se le incrementa y nuevamente evaluamos si i es múltiplo de 5. Cuando i es múltiplo de 5, encontramos la instrucción continua. ¿Qué quiere decir continua? Continua quiere decir que
de aquí se va a ir nuevamente a la cabecera del bucle, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica de este programa, el programa anterior imprimiría del 1 al 4 y el programa siguiente imprimiría todos los números menos los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5 no los imprimiría. ¿Ya? Entonces, eso es lo que haría este programa. Déjenme ver si no hay más código adicional. Déjenme ver si yo lo tengo. Dice, ejemplo, break continuo. Aquí lo tengo. Ejemplo, break continuo. Lanzar dados. Dice que lo cambié. Creo que lanzar dados sí se los compartí, ¿verdad? Tenía la duda si se los había compartido. Ya, entonces aquí estamos viendo el ejemplo de break, ¿verdad? Y el ejemplo de continuo, vamos a ejecutarlo. Shift F6. Ese script no lo ha compartido todavía, el No, de lanzar dados. no le compartí el de lanzar dados. A ver, ahí por si No. acaso se los voy a compartir el de lanzar dados. Pensé que se los había compartido. Es que ahí creo que se nos terminó la sesión. A ver, lanzar dados. Y de una vez el de break continuo. Ya, entonces miren, aquí está la ejecución. Ahí está la ejecución. El ejemplo de break, ¿verdad? Lo que hizo fue que imprimió 1, 2, 3, 4. Cuando i tomó el valor de 5, ¿verdad? Entró por el if y como se encontró un break, ¿verdad? Salió de la estructura repetitiva. Entonces rompió con la estructura, lo cual, como les digo, es visto con mala cara por cualquier programador decente. Con el continuo, ¿verdad? Cuando se encontró con el número 5, lo saltó, ¿verdad? Cuando se encontró con el número 10, lo saltó. Cuando se encontró con el número 15, lo saltó. Cuando se encontró con el número 20, lo saltó. ¿Por qué? Porque se saltó todos los múltiplos de 5, ¿no? Entonces, con continuo, simplemente no terminó el cuerpo del bucle y regresó a la cabecera a seguir evaluando. Entonces, no les recomiendo que utilicen ese tipo de programación, pero ahí está para si en algún momento la encuentran o la necesitan, pero como les digo, no es muy bueno. Lo único sería que ustedes utilicen un continuo o un break. Lo único sería que ustedes utilicen un continuo o un break porque quieren optimizar el código, o sea, porque no quieren que haga que procese por gusto, pero existen maneras de presentar los problemas para que no lo hagan de esa manera. Ya, vamos, sigamos viendo. Ya dice, instrucción return, dice, se usa para terminar la ejecución de un método y retornar el control de la sentencia que hizo la invocación del método, ¿no? O sea, lo usamos más en función, ¿no? Entonces tenemos return, la expresión puede ser alternativa, o sea, puede ser con expresión o sin expresión, eso es alternativo. Dice, el tipo de dato de la expresión de vuelta debe de coincidir con el tipo de dato del valor devuelto en la declaración del método, ¿no? Entonces aquí es importante trabajar con los tipos de datos. Cuando un método es declarado como void, no se incluye ninguna expresión, porque void significa que no vamos a devolver ningún dato, ¿no? Entonces ahí está cuando utilizamos el void.
Ya, y hasta aquí llega esta diapositiva. Entonces, déjenme ver, aquí se quedaron algunos ejemplos, no sé si valga la pena revisar alguno de ellos. Vamos viendo si vale la pena revisarlo, ¿ya? Antes de pasar al siguiente módulo. Ya, tenemos mensaje nota 5 y yo pienso que este ya está repetido, pero me lo voy a poner. Mensaje nota 5, a ustedes me ayudan a revisar. Ya, este mensaje nota 5 ya utiliza el switch, ¿verdad? Y utiliza el bridge, ¿verdad? Me imagino que debe ser igualito a mensaje nota 4. Si son igualitos, entonces el 5 lo tendría de por gusto. Sí, más o menos están casi igualitos, ¿no? Case 3, 2, 1, suspenso. Case 3, 2, 1, suspenso, nota mal ingresada. Next integer. Next integer. Sí, es igualito. Entonces, el mensaje nota 5 está existiendo duplicado. Entonces, adiós. Ya. Veamos. Este fue un cálculo del seno. Se pide ingreso el cálculo del seno. Se ingresa y se hace un cálculo y tiene un while, ¿verdad? Y tiene un while que utiliza pi. Y tiene otro while anidado que trae el valor absoluto de 10, que aquí en este momento no a 10 es igual al valor de x. ¿Ya? Lo veo un poco avanzado, ¿no? O sea, como no estamos ahorita con eso, no. Lo voy a poner, voy a crear una carpetita de otros para meterlo ahí. Entonces creo que no hace mayor aporte. No, lo interesante es utilizar la función pi que estaba utilizando ahí. Número de palabras, este suena interesante. Ya. Número de palabras. Entonces, este número de palabras permite leer un número, dice, de entre 1 a 10, ¿verdad? Y luego pregunta qué tipo de número es. Este está un poco interesante. Vamos a corregirlo acá. Ya, dice que crea una nueva instancia de número de palabras. ¿Verdad? Aquí tiene como público número de palabras. Y por acá me imagino que esto tal vez no se utiliza, nunca ha sido usado. Parecería que estaría incompleto. Ya, dice ingrese un número entre 1 a 10, un ingreso un número de otro 1 a 10, dice si el número es 1, pone 1. Ya nos quedan 10 minutos nomás. Si el número es igual a 2, o sea, escribe el número a las palabras. Y si no es cualquier cosa, sal. ¿No? Aquí déjenme ver qué dice aquí. Dice, ya, miren, aquí como el NetBeans, como este NetBeans ya está adelantado, él está diciendo, oye, estás utilizando muchos if, mejor utilízate un switch, ¿no? Entonces me está sugiriendo que haga eso de allí. Por otro lado,
no detecta acá que el mensaje está siendo utilizado, y por otro lado, déjenme ver por aquí, dice que el valor asignado nunca es utilizado. Claro, porque acá se inicializa input, pero siempre es buena práctica inicializar las variables, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Shift F6. Se demora un poco, pero me dice ingresa un número de 1 a 10. Voy a ingresar el 7. Entonces ahí me sale 7, ¿no? En inglés, es gringo el programa. Ya, si lo vuelvo a ejecutar, Shift F6. Voy a ingresar un número que no está ahí en esa tabla. Entonces ingresaré un número que no está allí. Ya, hasta que él piense, yo se lo voy a compartir porque ya solamente quedan 8 minutos. Entonces, ese de allí era números a palabras. Ya, lo correcto sería utilizar un switch, ¿verdad? O sea, porque ahí mismo nos dice, ya, le dije que ingresar un número que no esté allí. Voy a ingresar el 14, pongo el OK, y me dice número inválido, ¿no? Entonces, ya vimos que lo que hace es que el número que yo ingreso lo convierte a palabras, pero debería ser implementado mejor con un switch, ¿no? Aquí tengo demasiados if anidados, entonces esto hace que visualmente pueda uno cometer algún tipo de error, ¿no? Y el NetBeans nos avisa, ¿verdad? Dice, oye, mejor utiliza un switch. Déjenme ver si pongo esto de aquí. Si sigo la sugerencia del NetBeans, ¿verdad? Convertiría eso de allí, ¿verdad? Si ven, convirtió eso allí en un switch según sea input. En el caso que sea 1, pone 1 y utiliza el break, ¿verdad? Y así sucesivamente. La verdad que me parece que quedó menos legible, ¿no? O sea, se crearon más líneas de código. ¿Sí? Pero ya es decisión de ustedes. O sea, el switch es más correcto en este tipo de situaciones. Ya, en este caso voy a darle un control Z, ¿verdad? Para tenerlo de manera original. Ya, entonces este sería de números a palabras, ya se los compartí, nos quedan 6 minutos, vamos viendo por acá, de los que faltó, tengo de los que faltó tengo for loop. Vamos a ver de qué se trata este for loop. Ya, for loop, tengo unos nombres, ¿verdad? Tengo unos nombres por aquí. Dice ingrese ISA o los nombres, ¿verdad? Dice bolia no encontrado. Tengo un for que va a ir desde igual 0, ¿verdad? Hasta la longitud del arreglo, y lo que va a hacer es que si el índice del nombre es igual al nombre buscado, va a poner la variable como verdadera y luego va a romper la estructura, es decir, que va a salir por acá. Luego, si se encontró el nombre, va a decir que el nombre fue encontrado, y si no, no. Entonces, este también está interesante. Y aquí dice que, no sé si pone que busque ISA, ¿no? Déjame ver si el nombre ISA está por aquí. Ah, sí, sí está el nombre ISA. Ya, vamos a ejecutarlo esto aquí con Shift F6. Ya, entonces, aquí está trabajando con un arreglo de caracteres, ¿no? Que se llama names.
Ya dice, names es un arreglo, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, si yo pongo Jorge, ¿verdad? Lo que va a salir allí es que no me encontró. Dice, Jorge no fue encontrado. Voy a volver a ejecutarlo. Ahí tengo que poner ISA, pero tengo que respetar tal como pide allí, que pide con mayúscula y minúscula, ¿no? Entonces ahí voy a poner ISA, ISA, y ISA sí fue encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una búsqueda en este arreglo, ¿no? Entonces, este también puede ser interesante cuando ustedes vayan a buscar algo. Aquí lo está haciendo directamente desde el phone, está utilizando con una variable. Y miren, cuando una vez que lo encuentra, ¿verdad? Una vez que lo encuentra, él dice ya no busques más, porque eso sería ineficiente. Por eso utiliza un break, ¿sí? Pero como les digo, hay maneras más elegantes de hacer esto, ¿no? Entonces, voy a compartirle este de aquí. No le cambié el nombre, déjenme cambiarle el nombre. Ya, entonces, antes de que me cierre, ojalá que se los pueda compartir por loop. Y así, nos quedan 3 minutos. Ya, ahí les compartí el for loop. Lo que hace for loop es que define un arreglo de nombres, ¿verdad? Un arreglo de nombres y pide el ingreso, ¿verdad? Del nombre que se va a buscar y utiliza una variable booleana que la inicializa con falso y lo que hace es que busca, ¿verdad? Desde igual 0 hasta la longitud del arreglo, ¿verdad? O sea, busca en todos los ítems que están en el arreglo y lo que pregunta es que si el ítem del elemento 0, porque inicia con 0, es igual al nombre buscado, entonces enciende la variable, ¿verdad? Booleana, que indica que sí fue encontrado y termina la búsqueda, ¿no? Entonces, para buscar. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a este código de aquí. Ya nos quedan 2 minutos, pero ya estamos sobre las horas, entonces yo pienso que ya nos vamos a quedar hasta allí nomás. ¿Alguna duda, inquietud antes de irnos? Ninguna. Bueno, jóvenes, entonces les agradezco su presencia. El día lunes creo que tendremos el aula virtual. Entonces ahí yo ya trataría de subir todas estas diapositivas al aula virtual. De mi parte les agradezco por su atención y que tengan muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, ya pueden desconectarse. Yo también voy a proceder a desconectarme. Entonces, muchas gracias por su atención. Que descansen.